Es una gran alegría poder encontrarme con ustedes después de estos años que no nos hemos podido ver en este ámbito, en este espacio de la reflexión. Agradezco mucho a la comunidad y en especial al secretariado por esta posibilidad de rezar juntos y de reflexionar, no como una clase, no como una homilía, no como una conferencia, sino guiando una pequeña reflexión, muy humildemente. Creo que por experiencia personal y porque así lo aprendí de varios sacerdotes, los retiros en realidad los hace uno. Y el que orienta, el que da alguna pista de reflexión, el que anima alguna oración, lo hace ayudando al modo de una iluminación, quizás al modo también de un hermano que acompaña en el camino. Venimos de este tiempo tan particular donde hemos estado aislados, retenidos, en algún sentido muy limitados, no solo en cuanto al salir, no solo en cuanto a los temas de salud física, sino también podemos decir que hemos sido abatidos fuertemente por distintos síntomas de decaimiento espiritual. El Papa Francisco utiliza una imagen muy fuerte en la encíclica Fratelli Tutti, un mundo donde se han derrumbado los sueños. Esta es la expresión que él usa. Y me gusta usarla hoy en las vísperas de San José, que es el hombre de los sueños, quizás para que nos ayude en esta perspectiva de camino. Como les decía, no solo los años estos, porque son 2 años, a veces estamos tentados de pensar que es un solo año, 1 año y un poco más, pero han sido 2 años intensos donde por distintas circunstancias nos hemos visto afligidos, tanto en nuestra capacidad de relación como en nuestro despliegue de dones personales, de talentos, de actividades. En esa línea, ahora, además, se ha desatado esta guerra, esta dolorosa guerra que nos pone una vez más como humanidad ante la pregunta de qué hacemos con el mundo, cómo lo podemos degradar de tal forma que los hombres no seamos hermanos y que la vida de los demás valga tan poco. En escala mundial, en escala decisional, además, nos pone frente a la impotencia de medidas que toman otros y que nos tienen como asistentes enmudecidos y bien afligidos por lo que vemos y por lo que pensamos que puede acontecer. Por eso, frente a este tiempo, la Cuaresma puede ser para nosotros un bálsamo, puede ser la oportunidad de volver de verdad sobre nosotros mismos, no para aislarnos, sino para volver al encuentro de los demás. En esta pequeña charla que quiero compartir con ustedes, les voy a proponer, sobre todo, además de mi pequeña reflexión, dejarles para que ustedes lean en sus casas o trabajen en estos próximos días el capítulo 13 de San Mateo y, como un comentario a ese capítulo 13 de San Mateo, algunas reflexiones del mensaje de Cuaresma del Santo Padre. El Papa nos propone en el mensaje de Cuaresma una reflexión sobre nuestra conversión en términos de la dinámica siembra-cosecha. Él nos invita a volver sobre esa presentación que hace Jesús de su anuncio a los hombres, cuando alude a lo que Él siembra en nuestros corazones y también a lo que espera de nuestra capacidad de respuesta y acogida. Concretamente, en el Evangelio de San Mateo, ese capítulo 13, tiene 4 parábolas que se inscriben en esta reflexión sobre la dinámica de siembra-cosecha o también del crecimiento desde lo que Dios nos da.
La más conocida, la que tiene además una perspectiva didáctica fabulosa, es la parábola del sembrador. Yo recuerdo que ha sido la primera vez en mis años de colegio primario que pude reflexionar un texto bíblico que el maestro nos hizo pensar con esta parábola. Y después tenemos la parábola del grano de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la levadura, del poquito de levadura en la masa. Son 4 imágenes, 4 parábolas que les puedan destinarle algún rato de oración y de lectura, quizás en varios días, porque tenemos todavía bastante hasta la Semana Santa. Podemos decir que en tiempos tan difíciles donde nos resignificamos, nos achicamos, nos aislamos, donde estamos cuidándonos, reduciéndonos, reestructurándonos como un modo de cuidarnos de los demás y de todo, el Señor nos invita, por el contrario, a abrir el corazón. Nos invita a tener un corazón, un espíritu magnánimo, a dejarnos tocar por su gracia que nos lleva a apostar fuerte, a lo grande, como hace las cosas Él. Asumir la Cuaresma en esta perspectiva de don de Dios para hacer fructificar en nosotros y en nuestras vidas, la alegría esperanzada de quien siembra confiado sustituye al ánimo derrotista del que se sabe perdedor, del que se sabe de entrada lo más afligido, caído, muy limitado, impotente. Sembrar con confianza, sembrar a lo grande, sembrar con Dios es la propuesta de la Cuaresma, para que nos deje ver sus dones y frutos y nos ayude a afrontar nuestros límites, nuestros fracasos, nuestras culpas, y también para que nos enseñe los caminos que a lo mejor nos parecían frustrados y todavía nos esperan. El Papa nos dice en el mensaje de Cuaresma: sembrando para el bien de los demás, participamos de la magnanimidad de Dios. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y nos da el amplio alcance de la gratuidad. ¿Cómo sembramos para los demás en un tiempo en el que tendemos a preocuparnos solo de nosotros? La ascesis cuaresmal va en esta línea, de ponernos lejos de la autorreferencialidad para abrirnos a la consideración de los otros que también nos esperan. La Cuaresma es por eso un tiempo de fecundidad, un tiempo de conversión para hacer lugar en el propio corazón a la dinámica de la siembra. Sembramos no solo para nosotros, sino para los otros. Él quiere hacernos crecer y frente a los achiques, los aislamientos, las negaciones, Él nos invita a lo grande, caminar los senderos de Dios. San Pablo nos habla, dice el Papa en el mensaje de Cuaresma, de un kairos, de un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. La Cuaresma es ese tiempo favorable. Es también un signo de toda nuestra existencia terrena, porque mientras vivimos, transitamos la Cuaresma considerada como un camino de preparación para la Pascua eterna. Uno de los riesgos que nos previene el Papa a la hora de sembrar es la de la lógica de la acumulación, sembrar para acumular y para consumir. La necesidad que tenemos entonces es la de sembrar, porque Dios nos invita a hacerlo, de sembrar con su palabra en nuestra vida, de rezar sus distintas mociones en nuestro corazón para fructificar, para derrochar hacia los otros ese don de Dios, esos dones del Señor que nos son confiados. La Cuaresma entonces nos invita
a convertirnos, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer como en el dar. No estén tanto en el acumular como en sembrar el bien y compartir. Por eso los medios de la Cuaresma, como son el ayuno, la limosna, particularmente esos dos medios, unidos ciertamente a la oración, nos ponen en la tensión de desprendernos de lo que no necesitamos para pensar si otros están en todo caso más necesitados que nosotros. Cuando nos ponemos frente a la parábola del sembrador, estamos frente a Dios, que es el agricultor. Estamos pensando en el viejo modo de sembrar, claramente. Pero la figura del sembrador, que es Dios, nos ayuda a imaginarnos bendecidos por aquellas semillas que Él nos pone. Acoger esa semilla en la palabra, en los signos que Dios pone en nuestra vida, en las distintas realidades que nos vemos animados a descubrir y asumir, es precisamente la posibilidad de ser sembrados por Él, de ser animados por Él. Cuando tocamos los primeros 3 versículos del Evangelio de San Mateo, del capítulo 13, vemos a la siembra como una decisión de Dios de salir a comunicar su vida. Jesús sale de la casa y se sienta a las orillas del mar y una gran multitud se prepara para escucharlo. Sin embargo, Él tiene en su corazón una preocupación. Es un pueblo que no escucha, es un pueblo que tiene el corazón cerrado. Un corazón endurecido, dice el Señor en el Evangelio. Ahí podríamos preguntarnos, ¿cuáles son mis durezas, mis rigideces, mis cerrazones, mis negativas, mis preocupaciones, mis prejuicios para evitar que resuene la voz de Dios? En cambio, Él les habla a los apóstoles y les va a explicar la parábola más en detalle para que la entiendan, porque Él les hace notar que ese es un camino bendecido, un camino de bienaventuranzas, el de los discípulos, un camino donde Dios ha elegido, ha llamado, un camino que quisieron vivir profetas y justos y que en cambio lo viven este grupo de hombres salvados, amados por el Señor. Por eso podríamos decir, como una reflexión, que la condición del discípulo para poder ser sembrados por el sembrador es tener ojos que vean, que no se detengan ante las apariencias, que se animen a las profundidades de lo que está más atrás de las cáscaras. Oídos que oigan. Y en esto hay una invitación a una disponibilidad, a una disposición para dejar entrar esa voz que cautiva, esa voz que reconocemos, esa voz que conoce nuestro nombre. Finalmente, los discípulos necesitamos tener corazones que comprendan. Comprender no es una mera actividad intelectual, sino poder entrar en una sintonía con el mensaje que nos es presentado. Una verdadera empatía interior con una palabra que nos es proclamada. Así somos sembrados, así somos alentados por el Maestro. Tenemos la parábola del sembrador en este capítulo 13, que tiene 2 partes. Una primera donde está la descripción de las 4 formas de terreno. Ustedes recordarán el camino, la piedra, las espinas y la tierra fértil. Pero después Jesús los lleva aparte y les explica con sus propias palabras
y es en verdad un ejercicio pedagógico de amor que muestra la elección de Cristo hacia este grupo de discípulos suyos. Sobre los tipos de tierra, necesitamos quizás reconocer que podemos ser alguno de esos tipos de terreno, o que nuestra vida ha sido en distintas etapas uno u otro de ellos, pero que estamos llamados a ser fértiles, y la Cuaresma es un tiempo de fecundidad. Tenemos el prototipo o el terreno que es camino, un camino donde la característica es la dispersión. Dice con mucha crudeza el texto evangélico que los pájaros se comen las semillas del camino. Están a la merced de los pájaros e imagino de las pisadas de los caminantes. Podríamos en este tiempo de Cuaresma preguntarnos qué cosas nos dispersan, qué cosas nos descentran respecto de Dios. Podríamos animarnos a descubrir dónde nos desparramamos en vez de estar más cerca de la unidad interior frente a lo que Dios nos invita a hacer y a vivir. Está el otro terreno que son las piedras. Tiene un poquito de tierra, una humedad muy breve, pero que no deja que brote la planta mucho tiempo. Podemos decir que las piedras tienen también sus filos, sus bordes, su peso, y es lo que nos pasa muchas veces cuando crecemos o queremos crecer en tensiones permanentes, en esas grietas y divisiones constantes. No dura nada porque lo sembrado en ese marco termina secándose. Aquí nos podemos preguntar cuáles son las piedras, los pesos, los bordes, los filos que hacen que no crezca la palabra de Dios en mi vida. Tenemos el tercero de los escenarios, que son las espinas. Y la palabra que usa Jesús en el Evangelio es la del ahogo. Dice que las espinas ahogan la planta y no crece y se muere, no brota nada. El tema de los ahogos, algunos padecen ahogos materiales, familias que están atribuladas por ahogos reales y concretos. Pero hay personas que viven ahogos que tienen que ver con no poder decir sus cosas, ahogos que tienen que ver con la fuerza que tienen el peso de sus dramas, que no les permiten no solo manifestarse, sino encontrar cómo respirar, cómo oxigenarse. ¿Qué cosas me ahogan? ¿Cuáles son las cosas que me limitan para poder respirar? Materiales. Puede haber algún tema con los hijos. Puede haber algún síntoma de deterioro en la pareja que no quiero reconocer y que, aunque no lo reconozco, también me ahoga. ¿Qué cosas me ahogan y hacen que no crezca en mí la palabra, la gracia, el don de Dios? Y por último, claramente expone el Señor la tierra fértil como la posibilidad de ese terreno que recibe benigno la semilla y da mucho fruto. Claro, para nosotros es la aspiración y soñamos con eso, olvidándonos que en algunos momentos de nuestra vida fuimos tierra fértil. Y es parte del espíritu de la Cuaresma una cierta gratitud. Porque hubo buenos momentos y no para recibir en nosotros lo que el Señor sembraba.
a veces bajo la forma de ciertos idealismos, a veces en los primeros momentos de nuestra conversión personal, a veces en un retiro espiritual gozoso que nos marcó, o en una respuesta vocacional en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio. Alguna vez fuimos tierra fértil, si es que no lo somos, a lo mejor también lo somos y damos gracias a Dios por ello. Tenemos la otra parábola, que es la del trigo y la cizaña, que nos enoja, es una parábola que nos enoja, sobre todo a los que tienen esta inquietud de la justicia y de la eficacia. Es una parábola que los frena, que les pone como una cuestión de un parate. Es una parábola que nos impide hacer destrozos como elefantes en un bazar. Recordamos la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre siembra su campo de buena semilla, pero el enemigo se la arruina poniéndole la cizaña. Y crecen y se asustan y le dicen hay que arrancar todo y empezar de nuevo. Muchas veces tenemos esa tentación de arrancar todo, y a veces se trata de dejar a Dios hacer su obra y ver claro. El tema del tiempo es entonces un elemento para analizar en esta parábola. No tengo ninguna pretensión exegética, solo hacer notar que el tiempo de Dios no es el nuestro y que a veces no lo tenemos todo tan claro como para hacer destrozos. Hacer el bien lleva tiempo, nos pide sostener una decisión en el tiempo. Hacer el bien significa confiar en que el bien es más fuerte, aunque nos asuste el mal que vemos. Hacer el bien significa no achicarnos, no pensar que porque somos bravucones y hablamos fuerte y hacemos cosas muy decididas, resolvemos el problema, sino que en todo caso se trata de poder darle al tiempo la posibilidad de ayudarnos a solucionar las cosas y hacer la obra de Dios. Podemos decir que es una parábola que nos invita a esperar que cuando crezcan y se perfilen mejor qué es trigo y qué es cizaña, podamos hacer bien las cosas. Tenemos entonces una invitación a dejar a Dios madurar en nosotros la mirada sobre las cosas. La Cuaresma nos ayuda a templar el ánimo y a evitar la ira, a evitar una decisión apresurada, a no quemar etapas y también a animarnos a mirar como mira Dios las cosas. Podemos decir que esta parábola del trigo y la cizaña desafía nuestra paciencia y nuestro sentido de justicia, pero nos ayuda a dejar que Dios obre un poco. Muchas veces lo limitamos, muchas veces le negamos a Dios ser Dios y queremos actuar con nuestra omnipotencia. Hay una tercera parábola que decíamos que va del versículo 31 y 32, que es la semilla de mostaza. Podríamos decir que el mensaje tiene que ver con el aspecto de las cosas y nuestra superficialidad. Pedimos cosas grandiosas y Dios se manifiesta a su voluntad con cosas pequeñitas. El grano de mostaza, dice Jesús, que es tan pequeño, el más pequeño del mundo, tiene una expresión así. Sin embargo, se desparrama y puede dar lugar a muchas plantas, a una planta grande, a una planta donde hasta pueden cobijarse las aves.
No sé si les pasa a ustedes, pero uno a veces se rompe todo para que crezca una planta y no lo logra. Y algún pajarito, alguien sembró un yuyito, una planta y se hizo fuerte en el jardín, y a veces hasta uno tiene una planta bonita, ¿no? Es decir, también acá hay un querer de Dios al que le dejamos también la posibilidad de expresarse, sin la omnipotencia de querer juzgarlo todo desde lo que es grande, potente, exteriormente visible, para dejar que Dios nos hable en lo pequeño. La Cuaresma también es la oportunidad de dejar entrar en nuestro corazón lo pequeño de Dios para que se haga grande, para que se nos haga fuerte, para que nos cobije en nuestros pequeños vuelos. Por último está la parábola de la levadura. Es una parábola pequeñita, los versículos 33 a 35, pero nos hace pensar en esa dinámica que conocemos en nuestra casa, como la levadura está en una proporción inversa a la harina, y la levadura permite hacer que crezca y se haga grande una masa. Aquí el acento de la parábola está también en la pequeñez, pero nos hace pensar también en cómo muchas veces no tenemos mucho para dar, pero ese poquito que tenemos, ese poquito que somos, cuando lo ponemos en juego con nuestros ideales, que son los sueños de Dios para nosotros, cuando nos abrimos a las llamadas de Dios, ese poquito que somos puede dar origen a algo grande, a una masa que alimente. No podemos dejar de ponerlo nuestro, de darlo nuestro. Pero no cansarlo, porque se hace largo, ¿no? Una charla larga. Más que nada lo que me gustaría es que pudieran, a la luz de la palabra de Dios y del Evangelio de Mateo, en estas 4 imágenes, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura en la masa, animarse a imaginar la Cuaresma como ese tiempo donde Dios siembra, fecunda, donde Dios amasa nuestro corazón para que seamos alimento para los demás. Nos dice en el mensaje de la Cuaresma el Santo Padre que la Cuaresma nos recuerda cada año que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan una vez para siempre, deben ser conquistados cada día. Por eso hay que pedirle a Dios, nos dice el Papa, tener la paciente constancia del agricultor. Apoyarnos en la gracia de Dios, en la comunión de la Iglesia, para no cansarnos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración lo riega y la caridad lo revela fecundo. Tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos, como dice la carta a los Hebreos, a su tiempo cosecharemos, y de que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos. La Cuaresma es un tiempo para animarse a vivir en el amor la espera de lo que hemos sembrado, de lo que queremos cosechar y compartir. Bueno, con estas palabras entonces, con esta pequeña reflexión, vamos a tener la oportunidad de rezar un ratito ante el Señor, a encomendarnos para que Él siembre en nuestros corazones, para que nosotros nos dejemos sembrar y para que tengamos paciencia, esperanza y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.